Ok, ahí estamos grabando. Em, bueno, estas son las notas de... ¿Me escuchan, no? Ahí todos, está todo perfecto. Estas son las Sí, notas profe. de segunda ley. Em, Particularmente la pregunta era sobre los ejemplos de rozamiento. O sea que estamos hablando de esta afección. Y en particular los ejemplos. ¿Eran los ejemplos sobre lo que tenía algún tipo de duda? Profe, yo tenía dudas sobre el ejemplo 2, cuando separa las componentes X e Y, digamos, para calcular. El ejemplo 2. Bueno, el ejemplo 2 sería entonces, tenemos una caja, ¿cierto? La caja verde que está ahí, está situada sobre el plano, eh, y entre el plano y la caja hay un coeficiente de rozamiento, o sea este, que es un dato del problema, en el cual tenemos tanto el coeficiente estático como el coeficiente cinético, ¿no? Entonces el ítem A era encontrar el ángulo mínimo que tiene que tener el plano inclinado necesario para producir movimiento. Eso entonces, la pregunta ahí entonces iba orientada al punto donde el rozamiento estático es máximo, ¿no? O sea que se podría expresar como el mu estático por la normal. Eh, Mientras que en el ítem B se supera el ángulo y entonces el bloque evidentemente empieza a caer y habría una aceleración, con lo cual la fuerza de rozamiento existiría, pero sería una fuerza de roce cinético, ¿está bien? Que se expresa como el mu cinético por la normal. Discúlpame, ¿cuál era entonces la pregunta? En la descomposición, digamos, de las fuerzas, en la descomposición de las fuerzas, sí, ¿cuál? ¿Tenés Más alguna abajo, pregunta? profe. A Sí, ver, más abajo, digamos. Ahí no ¿aquí? entiendo, ajá, no entiendo esa conexión de X e Y cuando de vuelta abajo, o sea, vuelve a aparecer Y también X, y hay un Ajá. reemplazo, puede ser. O sea, no entiendo bien esta parte. O sea, entre esta y esta, decís vos. Sí, profe. Claro, en esta ecuación vos tenés un ángulo, acá le distingo dos cosas, o sea, este ángulo alfa es un ángulo cualquiera, ¿no? O sea, siempre y cuando uno está asumiendo un movimiento acá, o sea, que hay una aceleración, que podría ser cero también, ¿no? Entonces, este es un ángulo cualquiera, no hay ni una condición en principio sobre este ángulo, solamente que cumpla la segunda ley, ¿no? Acá, sin embargo, cuando yo planteo acá de vuelta la misma ecuación, estoy preguntando un ángulo especial, que es el ángulo crítico, que es el ángulo donde, para el cual, el ángulo mínimo para el cual el sistema ya prácticamente va a estar en el límite de estático, ¿no? O sea, después de eso, un ángulo levemente más grande, ya el bloque se estaría cayendo del plano, ¿no? Sobre el plano. Entonces, por eso le damos a alfa sub c, acá, alfa sub c a ese ángulo, y la condición, digamos, del ángulo crítico básicamente es que la fuerza de roce tenga su valor máximo. Y el valor máximo de la fuerza de roce estática es este, ¿no? Es este de aquí. Se llamó estático por la normal. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces planteo que Sí, el profe. ángulo es el ángulo crítico, entonces son estas mismas ecuaciones, solamente que evidentemente, como está en estático, la aceleración sería cero, o sea, esta no estaría. Entonces la ecuación para X acá me quedaría cero de este lado. Por otro lado, tengo dos cosas. Primero, que la fuerza de roce tendría que ser mu por la normal, y de la ecuación de I ya veo que la normal es PA por coseno de alfa crítico. ¿Está bien? Entonces Ahí hice un despeje inmediatamente, desde arriba, ¿no es cierto? claro, O acá sea, ya, despejó N. claro, exacto, hice un despeje de arriba, acá. Pero, Sí. ¿no es cierto? Lo pongo acá y bueno, estoy poniendo la normal para un valor particular de alfa, que es el alfa crítico. Entonces, la normal sería el PA por el coseno de ese ángulo, ¿no?
Y hice, sí, es un poco, hice otro, ya reemplacé, en realidad no es un despeje propiamente. Lo que hice fue, esto ya lo puse en la fuerza Rose, acá. ¿Ves? En lugar de NA, acá abajo ya pongo PA por el coseno de alfa crítico. ¿Está bien? Ah, sí, profe. ¿Y el menos PA, el menos es por la gravedad o por qué sería ese signo menos al El principio de menos, X? el menos es por el sistema de referencia que uso, ¿viste? Ajá. Eh, o sea, Es según lo porque que el está peso acá lo contamos arriba, negativo. según lo que está acá arriba, ves que acá ya está el menos, ¿no? Este Sí. menos ya está. ¿De dónde viene el menos entonces? Acá hay que mirar el sistema de referencia, ¿viste? Según este sistema de referencia, el movimiento está en el sentido negativo de la... ¿Ves? Acá está el X positivo, ¿está bien? Y el movimiento va en dirección Ah, contraria, sí. ¿está bien? Y el peso también va en dirección, la componente del peso va a ir en dirección contraria al eje positivo de las X. El rozamiento va en el mismo sentido. A ver, este sistema de coordenadas no es el más sencillo para elegir, ¿no es cierto? Porque en general, capaz ya le dijeron los profes de práctico, generalmente lo que pretendemos siempre es tratar de usar un sistema en el cual la dirección del movimiento coincide con el semieje positivo. O sea que acá lo más razonable quizá, o quizá por ahí si lo vieron en el libro, es que el positivo no apunte hacia la derecha, ¿no es cierto? Sino que apunte en esta dirección, a la izquierda. Eso es lo que por ahí pone alguna gente, digamos, en el libro o algunos profes. Yo en este caso elegí de esta manera, eh, solamente para conservar lo que ya veníamos haciendo, pero se puede elegir de cualquier lado. Obviamente, cuando uno elige el sistema, las componentes cambian de signo de acuerdo al sistema que elegiste. Por ejemplo, acá, como el positivo está a la derecha, el de X, la componente de la fuerza roce obviamente te da positivo. La aceleración que va a resultar va a ser opuesta a la fuerza roce, va a ser, si es que existe, va a ser negativa, y la componente del peso es negativa, ¿no? ¿Está bien? Esta componente. Profe, Punto. sí, y es negativa porque está del lado de las X negativos o por el de las Y negativos, o sea, por O sea, ambos, si el peso. vos considerás que la componente en X es una flecha, la flecha apunta en sentido opuesto a la flecha que representa el semieje positivo. Sí, ¿Se entiende? sí, sí, profe. Sería una forma, digamos, de... No sé, por eso no uso... Disculpen por ahí, pues nos sentamos con los profes prácticos a hablar si usamos la misma nomenclatura o la misma terminología, digamos. Obviamente Por eso todos está el menos sacamos del PA, libro. Claro, por eso abajo dice siempre menos PA. Ujú. claro, menos PA porque está el módulo, PA sería el módulo. El coseno de alfa es el coseno del ángulo este que está acá, ¿no? Fíjate que es un ángulo muy particular. Sí, No es el ángulo que forma con el semieje positivo, sino que es este ángulo. Y ahí yo le pongo a mano el signo, como les decía que yo a veces hago, y de acuerdo hacia dónde apunta. En este caso apunta en este sentido, ¿ves? Hacia la izquierda, si querés. ¿Eh? Y entonces lo que veo es que apunta en sentido contrario al semieje positivo de la X, por lo tanto la componente tiene que ser negativa. Entonces acá le pongo, aparece este signo aquí, ¿no? ¿Viste? Menos. Y la fuerza roce, que está enteramente en la dirección de X, aparece positivo porque apunta, si lo veo, apunta en el mismo sentido de la elección del sistema de coordenadas que yo hice, ¿sí? Ya les digo que la elección del sistema de coordenadas puede ser, es arbitraria, o sea, yo le puedo elegir al revés también, lo puedo elegir como izquierda negativo, perdón, izquierda positivo, acá positivo y acá negativo. Podría haber hecho eso también. Pero bueno, una vez que lo elegí, tengo que ver cuáles son las componentes que apuntan en el mismo sentido que el semieje positivo que yo elegí. ¿Viste? Igual si te confunde, si por ejemplo ustedes se ven confundidos por la técnica que aprendieron en el práctico, hagan de la misma manera y el resultado tiene que ser el mismo. Básicamente esa sería la recomendación que yo les hago. ¿Está bien? ¿Se sí, entiende? profe. Eh, bueno, esa era la única duda que tenía. Profe, y después, o sea, Sí. cuando sigue en el ítem B que nos pide calcular la aceleración, creo que era. Ajá. Que es Sí, esto de encontrar la acá, ¿no? aceleración.
Lo que Sí. hace es despejar, ¿no es cierto? Despejar estas que encontramos, eso, esa parte. Claro, acá tenés la fuerza 12 de vuelta y tenés la misma ecuación que teníamos al principio, esta es la misma. Entonces vos tenés tu valor de alfa conocido ahora, ¿no? Y lo único que hace, como decís vos, es despejar la aceleración. Acá hay que tener en cuenta que como la masa es factor común, se simplifica, fíjate que está dividiendo, pero también está en los dos sumandos acá, en los dos términos. Entonces acá puede haber un factor común y se simplifica. Y te queda esto, ¿no? Te queda esto. Y la discusión de abajo habla sobre el hecho de que la aceleración, el resultado porque esta aceleración sería la componente de la aceleración a la dirección X, ¿está bien? Esto puede dar positivo o negativo en principio, obviamente la consistencia es que dé negativo, ¿está bien? Por la suposición que hacemos. Nosotros suponemos, acá, que el sentido de movimiento es hacia abajo, digamos, ¿no? Sobre plano hacia abajo. Eso, llevado al sistema de coordenadas, quiere decir que es en la dirección negativa de las X, el movimiento. Por lo tanto, si la componente no me estuviera dando negativo, entonces el movimiento no sería en esa dirección. ¿Está bien? Pero si el movimiento no fuera en esa dirección, el rozamiento no estaría bien. ¿Se entiende? O Entonces el sea, profe, acá resultado, sí, una aceleración negativa no significa que esté desacelerando, sino que es por el eje que tomamos nada más. Porque el exacto. bloque va a incrementar su aceleración cuando, o sea, No, lo que, claro, si vos lo pensás, cuando vos pensás el movimiento, ¿no? O sea, la velocidad es hacia abajo, ¿cierto? La velocidad, o sí, sea, sí. el tipo se cae, entonces la velocidad va en esta dirección también. Y entonces la componente de la velocidad en realidad te da negativa también, ¿viste? Y Sí. lo que va pasando es que la velocidad se hace cada vez más grande, módulo, y cada vez más negativa, ¿viste? Ahí hay una idea de aceleración y frenado, que me imagino que vos lo que estás pensando. El frenado se da cuando la aceleración va en contra de la velocidad, ¿no? O sea, vos tenés una velocidad, ¿viste? Ah, ahí Y la está, sí. aceleración va en contra, tiene signo contrario. Entonces lo que Sí, va a acá pasar las es dos que la tienen el mismo velocidad, signo. Las claro, dos serían negativas. Claro. exacto, se produce una disminución del módulo de la velocidad ahí, y entonces se dice que se frena, ¿no? Ahora, cuando la aceleración va en el mismo sentido que la velocidad, se produce una aceleración, ¿cómo se dice? O sea, un aumento de la velocidad en módulo, ¿viste? Y ahí se mira eso en realidad más que nada lo que es el módulo de la velocidad para decir se acelera, ¿viste? Pero bueno, sí, sería negativo, cada vez más negativo, ¿viste? Cada vez más negativa, pero el módulo sería más grande, con lo cual uno no está hablando de frenado. Ahí. Eh, Frenado entonces sería la relación entre la dirección de la velocidad y de la aceleración. Frenado quiere decir que tienen que ser contrarios, ¿no? ¿Está bien? Sería eso entonces Sí, profe, se más o menos entendió, la... gracias. Bien. Bueno, no sé si alguno tiene alguna otra pregunta o sobre esto. ¿No? ¿Nadie? Profe, yo le No sé quería quién es. consultar si cuando habla de rapidez es lo mismo que diga velocidad o no. Emilia... Ah, ok. Claro, a ver, en el libro, si vos, no sé si te fijaste, pero en el libro No. generalmente, bueno, lean el libro. Ah. No, no. Generalmente se habla de velocidad, se habla como el vector, ¿viste? Como el vector velocidad instantánea. Generalmente si no se dice nada, se asume que estás Sí. hablando de velocidad instantánea. Y rapidez se le suele llamar al módulo. O sea, el módulo de la velocidad es lo que llaman la rapidez. Sí, porque en el libro Eh, habla por separado de velocidad y de claro, rapidez. Pero claro, en el claro. práctico había un ejercicio, creo que era que decía rapidez y, o sea, y se calculaba la velocidad. Ajá, ok. Bueno, pero por ahí sí. Por eso, Sí. las terminologías son las del libro. Generalmente son las más estandarizadas, Ajá, digamos. Sí, sí. lamentablemente por ahí nosotros nos tomamos algunas libertades cuando hacemos la guía. Si no las haces, si lo haces por ahí un poco apurado y, este, Ajá.
Ah, bueno. No está preciso, digamos, el Ajá. enunciado. Pero sí, si somos, en realidad los libros generalmente se refieren como rapidez al módulo. Al módulo de la velocidad sería. Claro, generalmente si vos mirás el libro, un ejercicio del libro, generalmente Ajá. lo tienen cuidado de que cuando dicen rapidez se refiere al módulo. Y cuando Ah, dicen obtener la velocidad, por ejemplo, están hablando del vector, ¿no? vale. Puede ser en componente, pero también puede ser con módulo y ángulo, o sea, rapidez ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo cómo le llaman al ángulo, pero Sí, puede ser sí. módulo y ángulo. Bueno, gracias, profe. Así que, Profe, perfecto. disculpe, puede ser que como nos quedó la expresión de la aceleración, vio en la última página, puede ser que cuando no consideramos la fuerza de rozamiento, es como que por eso nos queda seno de alfa Claro, si vos no considerás la porque, fuerza de rozamiento en esta, estaba hablando de esta ecuación, ¿no? sí, Si no hay rozamiento, como se dice, si no hay, es como poner el coeficiente roce igual a 0, ¿no? En la ecuación, ¿está bien? O sea, no claro, estaría ahí la se fuerza de cancela. roce. Entonces este término se cancela y te queda que la aceleración es menos g por el seno de alfa, que sería la aceleración de un bloque que cae por un plano inclinado, ¿cierto? Es como una caída, entre comillas, libre, pero no es libre porque se proyecta a la aceleración, ¿no? Tu aceleración que era vertical se proyecta en la dirección del movimiento. Bien. Sí, Eh, profe, ahí está, gracias. sí, sí, sí. Ese es un resultado que por ahí usan en el laboratorio. No sé si tal le pidieron, pero solían Sí, usar profe, antes por eso cuando... le preguntaba Sí, sí. justo. Claro. Digamos, los laboratorios generalmente usaban para estudiar movimientos usaban una bolita. Ustedes no hicieron probablemente el laboratorio, pero usaban una bolita, o sea, una especie de esferita que podía ser de vidrio o podría ser de metálica, ¿no? De acero, ¿viste? Y hay diferencia importante entre un bloque, o sea, un bloque es una masa que desliza y cae sobre el plano, ¿viste? Y que el plano suele hacer un perfil, una especie de una L, una cosa así. Y el bloque cae, desliza, como se dice, ¿no? Pero la bolita gira. Entonces, los movimientos, ustedes no saben, pero los movimientos esos son totalmente diferentes, aunque los dos tengan la misma característica, la bolita y el bloque. Y se estudian de forma totalmente distinta y las aceleraciones que se obtienen son totalmente distintas. Entonces, no es lo mismo un bloque que cae sobre un plano inclinado que una bolita que gira. ¿Está bien? Si la bolita gira, el movimiento es otro, la aceleración es completamente otra. ¿Sí? Eso es importante por ahí. Es un comentario que le hago nomás para que identifiquen eso si es que le toca después en los análisis de los laboratorios. No es lo mismo. El problema que tenemos nosotros es que hasta ahora nosotros estamos viendo un movimiento justamente de puntos, o sea, puntos, lo que asumimos, y si ustedes asumimos que el bloque es básicamente un punto, ¿cierto? Que el punto cae sobre el plano inclinado, y supuestamente asumimos, no digo esto, pero a todas las de la resolución, asumimos que no tiene tamaño, digamos, el bloque, o sea, el bloque, cuando decimos cuánto tarda el bloque en llegar a la parte inferior del plano, siempre asumimos que hay un punto nomás que nos interesa. Por ejemplo, en este caso, acá el bloque no tiene tamaño, o sea, si te doy esta longitud total del plano y te puedo preguntar cuánto tiempo tarda en caer desde la parte superior hasta la parte inferior, ¿cierto? Y uno diría, bueno, ahí tengo que sacar la aceleración y ahí tendría que, si parte el reposo, ¿no es cierto?, sabiendo la aceleración, entonces de alguna manera puedo despejar el tiempo conociendo la longitud del plano, poner. Ahora, en todo ese análisis, obviamente, uno supone que este tamaño no es relevante, o sea, el tamaño del bloque, ¿está bien? Y asume, por ejemplo, que si tuviera una bolita sería lo mismo. O sea, no sabemos qué hacer cuando la bolita gira. Eso no lo podemos considerar. O sea que hasta ahora, entonces, todo el análisis de la segunda ley, lo que estamos haciendo es modelar, digamos, nuestros móviles por puntitos, ¿sí? Y entonces observamos, fíjense acá, el centro, sería como este punto, representa como a todo el cuerpo, el punto el origen del sistema de coordenadas que está pegado al cuerpo, representa como este punto representa el cuerpo de alguna manera, ¿no? O sea, se supone que acá está
la masa M, pero en realidad la masa M tiene un tamaño. Entonces, nosotros acá hay un montón de suposiciones, digamos. Este cuerpo, que en general es un bloque sólido, asumimos que no se deforma, por ejemplo, con lo cual uno habla de sólido rígido, ¿viste? Habla de un sólido rígido. Por lo cual, básicamente, esto no puede ser ni un gas ni un líquido, ponerlo, ¿no? Esta cosa no puede ser ni un gas ni un líquido. Sabemos de la experiencia que primero el gas no tiene volumen propio, y el líquido necesita también algo para contenerlo, si no se estaría desparramando, digamos, y no tiene volumen fijo. Entonces, ni a un gas ni un líquido lo podemos representar por un punto solamente, y no podemos estudiar su dinámica de esta misma manera que estamos estudiando ahora, ¿no? En realidad tenemos que, de alguna manera, representar todos los puntos de lo que se llama el fluido, que es un líquido o un gas. Tenemos que estudiar de alguna manera todos los puntos del sistema porque no están, entre comillas, pegados, ¿no? O sea, entonces, para este tipo de sistemas que no son sólidos, necesitamos otra técnica para análisis, ¿no? de lo que serían sus propiedades o la respuesta a fuerzas y su posible dinámica, ¿no? O sea, no, es un estudio totalmente distinto. Entonces, eso nos lleva a lo que es el estudio de los fluidos. ¿Sí? Entonces, en un fluido, como les digo, necesitamos una descripción más detallada de lo que sería el cuerpo completo. O sea, cada parte del fluido, en principio, si bien no se mueve independientemente de la otra, su dinámica tiene que ser definida, ¿no? De alguna manera. ¿Sí? Por ejemplo, el típico ejemplo de que si yo tengo contenido en una canilla un poco de agua, la canilla tiene una forma cilíndrica, pero si abro la canilla el agua se estira de alguna manera, ¿no? Cae y se estira. Entonces, cambiando su forma, entonces cada punto se mueve de alguna manera casi independientemente del otro. Y la descripción tiene que ser entonces punto a punto. ¿Qué le pasa a cada punto, digamos, de la masa que yo tengo, en este caso acá, por ejemplo, de un fluido? Ponerle agua o gas, ¿no? Entonces, un concepto importante que surge, digamos, para describir los fluidos es el concepto de densidad, ¿cierto? Que es un concepto que de alguna manera está reemplazando al concepto de masa, ¿no? O sea, la densidad de alguna manera nos dice cuánta masa tiene cada pedacito del fluido. O sea, me concentro en una zona del fluido acá y me fijo qué cantidad de masa pequeña hay en esa zona pequeña del fluido, ¿sí? Entonces, se define básicamente, acá podemos definir desde el punto de vista de todo este cuerpo, podemos pesarlo si ustedes quieren y podemos ver cuánto volumen tiene, y la densidad media, ¿no? La densidad media sería la masa sobre volumen de fluido. Entonces, esa densidad media, digamos, es, como el nombre indica, una medida del todo del fluido, pero como les decía, no está describiendo cada partecita por separado. De todas maneras, como siempre, ustedes saben, empezamos por estos conceptos medios y después definimos los conceptos, como se dice, locales, o sea, para cada punto. En este caso, las unidades, como es masa sobre volumen, ustedes ya deben conocer, en el sistema MKS, que es el sistema internacional, la densidad entonces tiene unidades de kilogramos, por ejemplo, dividido volumen, que está en metros cúbicos. ¿Está bien? Eso entonces sería una idea de la densidad. La densidad caracteriza, o sea, como es una cantidad de masa por unidad de volumen, caracteriza la sustancia que compone el material, ¿no? En este caso. Entonces, en la naturaleza podemos tener algunos ejemplos. Acá tenemos ejemplos todos mezclados, o sea, tenemos ejemplos de sólido, líquido y gas. En el caso del gas, acá pongo un warning, porque este valor está dado para una determinada temperatura y una presión, que ahora vamos a ver qué es la presión. Entonces, este número es muy variable, digamos, de acuerdo a las condiciones en las que uno encuentre al gas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, que tienen sistemas que son muy poco densos, por ejemplo, el espacio interestelar, se pide a la menos 20 kilogramos por metro cúbico, o sea, es muy pequeña. Pero después, por ejemplo, tienen el hielo, que es del orden de 1 por 10 al cubo, el hierro, que es más denso, o sea, 7 por 10 al cubo, o sea, casi 8 por 10 al cubo, el mercurio, casi 14 por 10 al cubo, y así, por ejemplo, el planeta Tierra, 5,5 por 10 al cubo, y un sistema que es altamente denso, por ejemplo, una estrella de neutrones en el núcleo, 10 a la 18
que es un número gigante, ¿no? Entonces tienen números muy, muy pequeños o pueden tener números que son gigantes, como en el caso del núcleo de una estrella de neutrones. Entonces, todo el rango, digamos, si ustedes quieren, desde muy pequeño hasta casi infinito, si ustedes quieren, pueden cubrir con valores de este parámetro que es la densidad, ¿no? Bueno, como decíamos, el concepto es un concepto medio, pero justamente yo lo que le comentaba era que la importancia de la densidad, al menos en el caso de fluidos, es que nos permite decir cuánta masa tiene cada parte del fluido, cada pequeño elemento de volumen del fluido. O sea, no estamos hablando ahora de aplicarle el concepto a toda la masa, ¿cierto? Sino dividir este volumen en pequeños pedazos y ver cuánta masa hay en cada pedacito, ¿está? Y ahí entramos al concepto de densidad local, ¿cierto? Que en realidad ahí va a ser una función, digamos, de la posición, si usted quiere, o del lugar del fluido, acá. Y que se define, acá por ejemplo decimos, tenemos ponerle un caso de la atmósfera, entonces esto sería la superficie de la Tierra, el verde representaría que acá hay mucho aire, y a medida que nos alejamos de la superficie de la Tierra, en realidad la cantidad de aire va disminuyendo, de tal manera que en alguna altura no hay más aire, o la cantidad de aire que hay es muy, muy, muy pequeña. Y entonces uno dice, bueno, agarro la altura y me fijo un pequeño elemento de volumen, ¿cierto? Como un cubo de lado diferencial de B, como un cubo de lado diferencial de X, ponerle, entonces el volumen total de esto va a ser un diferencial de B, ¿cierto? Y dentro de este volumen va a haber una cantidad de masa muy pequeña diferencial de M, ¿sí? Entonces aquí podemos tener una densidad que va a ser en principio en función de la altura, ¿sí? Una densidad ρ local, que va a ser simplemente la cantidad de masa infinitesimal en ese volumen infinitesimal. ¿Está bien? Obviamente tienen las mismas unidades que la otra, pero bueno, es importante notar que el concepto de densidad entonces es un concepto local. O sea, en cada lugar, en cada punto del fluido, la densidad puede tener un valor diferente. Acá, por ejemplo, en altura, en el caso de la atmósfera, generalmente cuando uno se mueve horizontalmente no hay un cambio significativo de la densidad, pero hay otros sistemas en los cuales sí, podría haber un cambio, también en X, ¿cierto? Y entonces la densidad sería función, por ejemplo, de X e Y, ¿no? ¿Está bien? Acá obviamente siempre asumimos que no hay movimiento de las partículas que forman el aire, ¿no? La atmósfera. Esto está todo como quietito, cosa que es una asunción fuerte, ¿no? ¿Está bien? Bueno, así como definimos densidad, entonces, densidad local, podemos definir la presión. La densidad, fíjense, es una idea de masa, entonces, la masa que ocupa un volumen muy pequeño de fluido, cada parte del fluido. Y presión habla de la respuesta del sistema del fluido a una fuerza externa. Pero no es cualquier fuerza, ¿no? O sea, generalmente si uno tiene un fluido, el fluido no soporta deformaciones laterales. O sea, si yo trato de formar el fluido lateralmente, obviamente lo que hace el fluido es simplemente se mueve. O sea, se empieza a deformar, cambia su forma y bueno, entonces no estaría en reposo, que es lo que estamos suponiendo en este caso en hidrostática, ¿no? Que es fluido en reposo. Entonces, para que el fluido esté en reposo, solamente podemos apretar, si quieren, hacer fuerzas que son fuerzas de apretar, como esta que está acá, que siempre son normales a la superficie del sistema, ¿no? Hago fuerza de apretar o aplastar, ¿sí? Y estas fuerzas actuarán sobre mi superficie. Obviamente tienen que actuar, si esto fuera un fluido, tendría que actuar sobre todos los lados, ¿no? Ya que si yo le hago de un lado y no del otro, lo que va a pasar es que se va a aplastar, se va a mover el fluido en determinada dirección y se va a deformar. Entonces yo necesito hacer fuerza en todas las direcciones para el caso del fluido. Sin embargo, podemos definir presión en general sobre una superficie cualquiera, que podría ser un sólido también, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, tengo entonces un cilindro que tiene un área A, esto tiene una cierta masa, con lo cual la masa tiene un peso, y el peso está ejerciendo sobre este otro bloque, ¿sí? Y por el efecto del peso de este cilindro, que está representado con esta fuerza F,
va a haber una serie de pequeñas fuerzas que actúan sobre esta área, ¿cierto? O sea, si bien yo estoy dibujando la fuerza así como una fuerza única acá, en realidad sobre cada punto, digamos, de este círculo verde, actúa distribuida la fuerza F total, ¿no? Se divide en todas unas pequeñas secciones, ¿no? Uno asume que se divide de manera equitativa. ¿Está bien? Si este PEX, se habla, por supuesto, que no es el mismo efecto si esta fuerza F actúa sobre un área muy grande que si actúa sobre un área muy pequeña. Básicamente en eso uno está considerando cuáles son las deformaciones que puede sufrir el material que está formando el bloque celeste, ¿no? Si el área es muy, muy pequeña, supone que una fuerza tan grande en una superficie tan pequeña, lo que va a hacer es puede llegar a romper la rigidez del material y lo puede deformar, ¿no? Mientras que si la misma fuerza está distribuida en un área muy grande, cada elemento, cada pequeño elemento sufre una fuerza delta de F que es pequeña, entonces la deformación es menos probable, ¿no? Entonces es importante en qué área está actuando esta fuerza, digamos, para ver si puede o no haber deformaciones de la superficie sobre la que actúa, ¿no? Bueno, entonces eso nos lleva a la idea entonces de sopesar la fuerza en el área en la que ésta actúa, ¿viste? Entonces ahí tenemos el concepto de presión. La presión está definida entonces como la fuerza perpendicular a la superficie, ¿ven? Así, perpendicular a la superficie de apoyo, ¿cierto? Dividido el área sobre la que actúa la fuerza. Esa es la definición de presión, ¿está bien? Entonces, en este caso, que yo le decía, si fuera un fluido no se puede, pero en este caso, si hubiera una componente de la fuerza en la dirección paralela a la superficie del bloque, esa no me importa, básicamente. En el caso de un sólido se podría hacer eso, ¿no? Se podría aplicar una fuerza que no sea totalmente normal o perpendicular, pero lo que haría que genere presión sería la componente perpendicular únicamente, ¿está bien? En el caso de un fluido, obviamente, ya les dije, no se puede hacer eso, no se puede hacer una fuerza que no sea totalmente perpendicular, porque si no lo que se produce es un desplazamiento de las capas del fluido que hacen que cambie toda su forma y producen una condición dinámica que en realidad no es la que estamos considerando en este tema, que es hidrostática, ¿no? Hidrostática, entonces, fluido en reposo. Entonces, todas las fuerzas son normales a la superficie del fluido. Profe, Bueno, sí. entonces, no sé si no me quedó muy claro el tema del cómo aplica la fuerza en un fluido, porque yo o sea, según lo que escuché, entendí que la fuerza se aplicaba en todas direcciones. Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo escuchaste? ¿Leíste en el libro? No, lo que usted estaba explicando. No sé si lo escuché mal, por eso pregunto. No sé si lo había escuchado mal, pero escuché que dijo que la fuerza se tiene que aplicar en todas las direcciones porque si no el fluido se mueve y se deforma. ¿Estaría bien eso? Bueno. Y después usted dice que la fuerza, que presión es igual a fuerza sobre A, y ahí la fuerza es lateral, perpendicular, perdón, creo que dijo. Claro. Eso no me queda muy claro si es perpendicular o es en todas las direcciones. No, cuando digo en todas las direcciones, lo que digo es sobre todas las caras. Siempre perpendicular, pero por ejemplo, acá ves, ¿entendés? Acá si esto es un sólido, acá estoy representando un sólido. Si esto fuera un fluido, sí, sobre esta cara tendría que haber un montón de fuerzas también apretando el fluido, y sobre esta otra también, y acá abajo también, y acá a este lado también, así, ¿viste? Porque si no, entonces, el cilindro se hundiría, ¿o no, profe? O sea, claro, si el azul fuera un fluido, lo verde caería, digamos, o sea. Claro, exacto. O sea, ahí acá habría si la fuerza no está balanceada acá, vos tenés que apretar en todas las direcciones de la misma forma, y como el fluido en principio se supone que es incompresible, entonces no se deformaría. Ahora, como dice la compañera, si solamente está aplicando la fuerza acá, es probable que desplace esta zona, la desplace hacia abajo, básicamente. Si no tiene nada del otro lado, ¿no? Acá. ¿Está bien? Ah, claro. Ahora, si tenés distribuidas fuerzas que están acá abajo, estas equilibran, entonces de alguna manera el fluido sigue en reposo. ¿Viste? Es un poco, si vos lo pensás en un fluido,
vos lo podés pensar como que la parte de abajo ponerle de un vaso y la parte de arriba la atmósfera. Entonces la atmósfera presiona el fluido y la de abajo, el vaso presiona el fluido también. Entonces de los dos lados está el fluido contenido y al costado también por las paredes, la rigidez de las paredes del recipiente, por ejemplo. Claro, la fuerza que se le aplicaría al fluido digamos, serían unas, no sé si estoy entendiendo bien, unas perpendiculares desde arriba y las otras sería el recipiente que lo está conteniendo. Que también es perpendicular, ¿no? Claro, pero no el recipiente. O sea, una fuerza externa podría ser y el recipiente, por esa fuerza que se le está aplicando, también genera una fuerza, el recipiente. Sería así. Claro, la fuerza que genera el recipiente es básicamente por la que vos aplicaste arriba, ponele, y por el peso del fluido. Claro, las dos. ¿Que sería la normal? Claro, sería la normal, exacto. Solamente que es una normal que está distribuida en toda la superficie. Claro. ¿No? Entonces no podés hablar de... Sí. O sea, la podés dibujar, digamos, como una fuerza normal, en algún caso, si es conveniente, pero en general la pensás como que está distribuida sobre toda la superficie inferior, ¿no? Son pequeñas fuerzas que actúan sobre las pequeñas áreas. Entonces, por eso es que uno habla de presión, porque en realidad no la podés, a veces no la podés localizar en algún punto particular, ¿no? Está, profe. Sí. Pero sí, sería como una normal. Sí. Gracias, profe. Sí. Bueno, entonces, más o menos esa sería la idea. Como ustedes están preguntando, el caso del fluido es un poquito más difícil de ver, pero en el sólido, por eso le muestro el caso del sólido, uno puede aplicar esta fuerza porque como el sólido tiene su propio volumen fijo, yo acá puedo aplicar una presión en una cierta zona sin tener el problema de la deformación como el fluido, ¿no? Obviamente, si la fuerza esta es muy, muy grande, el sólido también se va a deformar, ¿viste? Pero en principio uno asume, acá puede asumir naturalmente que si uno apoya un bloque sobre una mesa, un plato, por ejemplo, la mesa no se deforma, ¿viste? Y que el peso del plato está distribuido en toda la sección que apoya sobre la mesa. Entonces este sería ese ejemplo. Y después también se puede pensar de la misma forma con un fluido, ¿no? Igual son dos sistemas distintos. Lo que le pasa a un sólido, si ustedes vieron el libro después, nosotros no estudiamos sólidos, o sea, el concepto de presión se aplica a sólidos o a líquidos de la misma manera, pero nosotros no vamos a estudiar lo que le pasa a un sólido cuando se le aplica una cierta presión, sino más bien vamos a estudiar lo que pasa con fluidos, o sea, con gases y líquidos. Bueno, entonces, una vez que uno más o menos identifica que el concepto de presión es más adecuado, digamos, para estos casos donde tengo fuerzas que actúan sobre una determinada sección y no sobre un punto, entonces lo veo intuitivo y define este concepto. Obviamente, las unidades en el sistema internacional, la presión es fuerza por unidad de área, por lo tanto sería Newton, que es la unidad de fuerza, y dividido metros cuadrados, que es la unidad de área, ¿no es cierto? Generalmente a esto se le da el nombre de Pascal, ¿sí? En honor a Blaise Pascal, que estudió mucho fluido, digamos, entonces se le pone el nombre de él. Y también hay otras unidades importantes que se suelen utilizar bastante, como por ejemplo el milímetro de mercurio, o Torr, por Torricelli, y la atmósfera, que es una unidad práctica. ¿Está bien? Entonces, yo no me acuerdo, pero sí, ahí está. Entonces le pongo acá más o menos la equivalencia entre las diferentes unidades, ¿cierto? Por ejemplo, una atmósfera sería 1,013 por 10 a la quinta pascales, y eso sería 760 Torr, ¿sí? Que son, recuerden, Torr era milímetro de mercurio, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay un ejemplo en el cual tenemos una habitación, ¿viste? De una habitación que tiene una cierta, tiene ciertas dimensiones, ¿no? Tiene un piso que tiene 3,5, una habitación de 3,5 por 4,2 de longitudes del piso y una altura de 2,4 metros. Entonces hay una pregunta que dice que cuánto pesa el aire en la habitación, ¿sí? Y cuál es la fuerza que ejerce el aire sobre la cabeza de una persona cuyo área es 0,042 metros cuadrados, asumiendo que la presión normal es de una atmósfera. ¿Sí?
Entonces, acá es simplemente para calcular cuánto pesa el aire, lo que hay que sacar es el concepto de densidad, ¿no? O sea, básicamente el concepto de densidad me permite conocer cuál es la masa, ¿cierto? La masa va a ser la densidad por el volumen, y en este caso hay que asumir, hay que usar la información de la tabla que estaba acá arriba, que tiene un valor de, disculpen, que acá, que tiene un valor de la densidad del aire, ¿cierto? Que era a temperatura ambiente y a presión normal, ¿sí? De una atmósfera. Entonces, con ese valor, ustedes vienen. Entonces, la masa va a ser la densidad por el volumen. El volumen lo puede calcular por los datos de las longitudes, digamos, de las dimensiones de la habitación. Y entonces, simplemente hay que hacer ρ, v por g, y eso le daría alrededor, según mi cálculo, que, bueno, no sé si revísenlo, y después me dicen, de alrededor de 420 newton, digamos, de fuerza, ¿no? ¿Está bien? Ese sería, digamos, aproximadamente la fuerza que estaría ejerciendo el aire. Ese sería el peso del aire, ese sería el peso del aire. Sería como, si no me equivoco, sería como el equivalente a una masa de 42 kilos, más o menos, ¿no? O sea, siempre y cuando asuman que G es 10, o sea, 9,8 aproximadamente igual a 10. Entonces eso correspondería a una masa de 42 kilos, más o menos. Está bien la cuenta. Perfecto. O sea, 42 kilos para hacer aire es pesado. Bueno, entonces en el ítem B, básicamente habla de que tenemos la presión atmosférica, y la pregunta es, ¿cuál es la fuerza que ejerce el aire sobre la cabeza de una persona? Y ahí te da el área, digamos que es 0,042 metros cuadrados. Entonces, para ese caso, lo que hay que hacer es calcular, fuerza va a ser presión por área, ¿cierto? Con la definición de presión, y teniendo la presión atmosférica y el área de la cabeza, uno puede obtener cuál es el valor de la fuerza, ¿no? Y como ven, la fuerza es bastante grande, ¿no? Es alrededor de 4.000 newton ahora, entonces. ¿Sí? Que en realidad es como si estuviéramos soportando un peso de 400 kilos, más o menos. O sea, es bastante importante, ¿no? Obviamente eso está distribuido en toda la sección, digamos, de la cabeza, pero es importante. Pero ahí Sí. reemplazamos con lo que tuvimos en el ítem A de peso. O sea, 420 reemplazamos en el ítem B. No, porque acá te dice cuál es la fuerza que ejerce el aire sobre la cabeza de una persona cuya área es de, acá te da el área, y tenés que asumir que la presión normal es de una atmósfera. Entonces ahí tenés... la presión, claro, sí. Claro, No usar la presión, o sea, usás una atmósfera, por supuesto lo tenés que pasar a pascales, porque usamos el MKS, entonces el área la pones en metros cuadrados, que ya está, y bueno, el producto de presión por área te estaría dando esa fuerza, ¿no? Total. ¿Está bien? Sí, profe. O sea, no es nada despreciable, digamos, esa fuerza, como ven, y bueno, estamos todo el tiempo soportando el peso del aire, que es bastante importante. Profe, no entiendo por qué el A le dio en newtons, ¿o no? Porque el A me da newtons, y bueno, porque estás multiplicando... el peso se pone en newtons. Claro, o sea, el peso, o sea, acordate que tenés masa y aceleración de la gravedad, acá. Ajá. Entonces esto te va a dar en kilos, y esto te va a dar en metros por segundo al cuadrado. Sí. Y entonces eso, bueno, sí o sí te va a dar en newton. ¿Viste? Sí. ¿Está bien? Yo creo que lo que está mal del ejemplo es usar F para las dos, porque eso confunde un poco. No son la misma fuerza, ¿no? ¿Está bien? Pero bueno. O sea, ahí podríamos poner, P tampoco. No. Acá se podría poner como un P, se podría poner por onda peso, digamos, en esta. Ajá. Y en esta por ahí sí F, digamos. Lo que pasa es que yo acá a la presión le damos P, entonces te genera una confusión eso también, ¿viste? Creo que por eso en su momento no le puse P. Sí. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. En el agua, o sea, el efecto del agua es más importante que el efecto del aire, porque el agua es más densa, obviamente. Entonces a la presión que soporta un buzo a una cierta profundidad, por ejemplo, acá tenés un lago, esto sería como un lago, el buzo está acá en reposo y tiene un cierto área lateral, así, ¿viste? Que sería el área de ponerle de la espalda, de las piernas.
Y bueno, evidentemente que el buzo soporta todo el peso del agua que está arriba, ¿no? Más el peso del aire, ponele. Pero en este ejercicio te pide solamente cuál es el efecto que tiene debido al agua, ¿no? A la cantidad de agua que está presionando de esta manera acá con el peso completo que está arriba, ¿no? Que es este volumen de aquí, ¿ven? En esta área que es el área del buzo. O sea, hay un volumen imaginario de agua que aplasta el buzo, ¿no es cierto? Cuando más profundo, más lo aplasta. O sea, si está cerca de la superficie, ponerle aquí a 1 metro, no lo aplasta tanto, pero si está a 10 metros, obviamente el volumen empieza a ser importante, ¿cierto? Y bueno, se puede calcular, se puede estimar eso. Y por ejemplo, a 10 metros, uno puede calcular cuál sería la fuerza. Entonces, como le dije, tiene que agarrar el volumen de este paralelepípedo, que sería de esta altura a 10 metros acá, y el área del buzo, ¿cierto? Eso sería el volumen. Ahí no sé si dice algo sobre el área del buzo, pero creo que se puede estimar, ahí habría que estimar probablemente. ¿Cuánto puede ser el área del buzo? Viste que típicamente uno dice, bueno, no sé, 30 centímetros de ancho por 1,70 m de largo, una cosa así. Y esa podría ser el producto de esas dos cosas, podría ser considerado como el área del buzo, típicamente. Y entonces podemos calcular cuál es la fuerza, simplemente de vuelta con la densidad del agua ahora, ¿cierto? Por el volumen del bloque de agua ese que está aplastando al buzo. Entonces, básicamente hay que multiplicar el área del buzo por la altura, la profundidad, digamos, a la que está el buzo, la densidad del agua y G, ¿cierto? Si ustedes hacen el cálculo, van a ver que esa fuerza es bastante fuerte, digamos, si la van a comparar, por ejemplo, con el efecto del aire, ¿está bien? Hagan ese cálculo y fíjense cuánto le da. De hecho, cuando más profundo, más importante el efecto y más presión va a recibir el buzo hasta tal punto que si se va muy abajo, o sea, si en lugar de ser 10 metros empiezan a ser 40, 50 metros, llega un momento que el buzo tendría que usar un traje especial, digamos, para que esa fuerza no lo aplaste. ¿Está bien? Bueno, entonces, esto simplemente para representar algunas ideas sobre la fuerza que realizan los fluidos y sobre los efectos, cómo se consideran las presiones, ¿no? que actúan. Como ya ven, el hecho de que básicamente acá el efecto sobre un determinado punto en el seno del fluido, en este caso el líquido, que sería el lago, depende básicamente de la profundidad, ¿no? Eso es lo que yo le dije recién. Entonces, cuando más profundo, mayor presión tiene que haber acá, ¿no? sobre esta área. Entonces eso nos da una idea de que tiene que haber una forma de obtener cómo varía la presión que se ejercería sobre un cuerpo, sobre un punto particular. En este caso yo siempre pienso en el buzo. Cómo varía la presión a medida que el buzo se va a profundidades cada vez más grandes. Bueno, entonces para eso básicamente ponemos la siguiente condición. Suponemos que tenemos un fluido que está en reposo, ¿cierto? El fluido tiene una superficie, como está acá, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cuál sería la presión? Conociendo la presión en la superficie, ¿cuál sería la presión en el seno de un líquido que está a una cierta profundidad, I2, por ejemplo, o I1? ¿Está bien? Bueno, acá, la verdad que, bueno, hago la deducción, digamos, en realidad lo que importa... Acá me manejo con un bloque que está en equilibrio, ¿cierto? Porque es lo que venimos viendo nosotros, bloques en equilibrio. Y lo que tiene este bloque particularmente es que entonces el fluido que está arriba ejerce una fuerza F1, ¿cierto? Que viene, como decíamos, del peso del fluido, o sea, por ejemplo, el líquido, más lo que haya de manera externa, ¿cierto? F1. Por otro lado, este pedacito de fluido tiene un peso, tiene una cierta área. Y por otro lado, para estar en reposo, tiene que haber una cierta fuerza normal, si quieren, F2, ¿cierto? Que evite que este pedacito de fluido se hunda, ¿no? Que lo equilibre. ¿Está bien? Entonces, cualquier partecita del fluido yo puedo trazar una
una especie de volumen imaginario como este, y en cualquier parte va a pasar lo mismo. Tiene que haber un F1, que es el efecto de la capa superior, tiene que haber un peso, obviamente, y tiene que haber una normal, F2. ¿Está bien? Bueno, entonces, básicamente, en el caso de F1, sabemos que F1 tiene que ver con el efecto de la cantidad de fluido que hay por encima de esta área, ¿no? De esta área, ¿está bien? Entonces, calculo el peso de ese fluido aquí, y ese sería el valor de F1. ¿Sí? Entonces, acá pongo la equivalencia de que está en reposo, por lo tanto me da que F2 menos F1 menos mg tiene que ser igual a 0. Acá estuve asumiendo de que las fuerzas que van para arriba tienen componentes positivas y las que van para abajo tienen componentes negativas, por eso la puse así. Bueno, entonces como le dije, F1 viene del hecho de que el fluido que está arriba de él le hace una fuerza debido a su propio peso, ¿cierto? Y esa fuerza tiene que ver con la densidad del fluido que estamos considerando y el volumen, que tiene que ver con el área lateral y el valor de la altura o de la profundidad a la que está el elemento que estoy considerando, ¿no? Y después va a haber una fuerza que tiene que ver con el efecto de la presión externa por el área que estoy considerando. ¿Está bien? ¿Sí? Eso sería entonces F1. Por otro lado, mg, esta mg sería el peso del... Esta mg sería Profe, ¿qué es básicamente P? P-E-X-T ahí. P externo. O sea, por eso, a ver, acá se supone que hay algo que está externo al fluido. Por ejemplo, si esto fuera agua, externo tenés el aire. Acá tenés aire, ¿está bien? Y ya vimos que el aire ejerce una presión sobre la superficie del líquido. ¿Sí? Acá hay fuerza, digamos, debido al peso del aire. El aire está ejerciendo una presión sobre la superficie de este líquido. Entonces, el aire, sobre cada área que yo agarre, cada área de la superficie, tiene una fuerza que va a ser la presión externa por el área considerada, ¿cierto? Entonces, si yo estoy considerando un área que es un valor A, acá en la superficie vendría también un área A, y entonces, si la presión externa es P externa, esto sería la presión atmosférica, si fuera la atmósfera, ponele, ¿está bien? Entonces, básicamente la fuerza que ejerce la presión externa en esa área va a ser presión externa por el área considerada. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces hay dos componentes en F1. Una es el peso del fluido, ¿cierto? Que estoy mirando. Y la otra es el efecto de lo que hay afuera del fluido, o sea, lo externo. Suponemos entonces que no sabemos qué hay. Puede no haber nada, entonces P externa sería ¿cuánto? 0, ¿no es cierto? Pero puede que haya otro fluido, puede que haya aire, por ejemplo. Entonces, si hay aire, evidentemente ya vimos que el aire ejerce presión sobre los cuerpos que están en la superficie terrestre. Entonces, esto sería la presión atmosférica, la presión del aire que forma la atmósfera, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, F1 se calcula de esta forma. Y yo digo ya que a partir de esto, en realidad a partir de esta expresión, podríamos calcular cuál es la presión P1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? La presión P1 sería la presión que ejerce a la altura I1. ¿Está bien? A esta altura. Entonces, la presión que se ejerce a esa altura simplemente sería dividir F1 por el área. ¿Sí? Entonces divido esta parte por el área, se me simplifica acá el área, y divido este término por el área. Y se simplifica acá también el área. Entonces, de este lado me va a quedar algo que no tiene el área, y F1 sobre el área sería el valor de la presión P1. Entonces, tenemos una fórmula como esta. La presión a la altura I1 va a ser F1 sobre el área, y eso va a ser la presión externa, ¿cierto?, más la densidad por la altura I1 por G, ¿cierto?
Esto está colocado para ya en cualquier profundidad, pero como ven, para una altura I1 que en realidad definimos nosotros y que es arbitraria, así que es consistente. O sea, simplemente acá puedo decir, acá no dije que I1 sea un valor particular, dije I1 cualquier. Entonces, para una I1 tengo P1 y para una I cualquiera tengo P de I. Entonces, esta sería la presión que se ejerce sobre un punto del fluido que está a una cierta profundidad I, dado que hay un medio externo que ejerce una presión P externa. ¿Sí? I1 sería tipo la altura entre el bloque y la superficie, ¿o no? ¿O nada? Claro, pero a ver, por eso. El bloque este que es como yo te dije, un bloque imaginario, ¿no? Ajá. Esto es fluido también. ¿Viste? Sí. Entonces, lo que importa es este punto o este punto, cualquiera de los dos. Entonces, miro este punto y te calculo ahí la presión. Y la misma fórmula, o sea, no, ahí la deducción que yo muestro comprueba de alguna manera eso, pero no, creo que no hace falta. La misma fórmula se usa acá para I2, ¿no? En I2 tenés una presión P2 que se va a calcular también con esta fórmula, solamente que en lugar, acá está claramente, ¿no? Que F2 es presión externa más ρ I2 por G por área. Entonces, si área pasa dividiendo, lo que me va a quedar es que la presión P2 va a ser la P externa más ρ I2 por G. ¿Está bien? Entonces, por eso se generaliza a esta fórmula. Entonces, vos decime la profundidad a la que está el punto que estoy estudiando. Por ejemplo, suponete que el punto está representando dónde está la espalda del buzo. Y entonces, yo te voy a decir qué presión está sintiendo ese punto, de alguna manera, ¿no? La presión. Ahora ya me olvido de la fuerza y pienso en que la presión a esa profundidad va a ser la externa más ρ por G por la altura desde la superficie hasta el punto que estoy considerando. ¿Está bien? Sí, entendí. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces, obviamente esta fórmula hay dos cosas que hay que tener en cuenta. La primera es que las alturas se miden hacia abajo positivos, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando más profundo, más presión tiene que haber, ¿viste? Entonces, tiene que aumentar cuando te alejas de la superficie hacia el fondo, hacia el seno del líquido, tiene que aumentar la presión, ¿viste? Eso es primero. Obviamente no es válida fuera del fluido, o sea, en esta posición no es válida la fórmula porque está fuera del fluido, ¿está bien? O sea, los valores de I son positivos siempre, profe. Eso quise decir. O sea, los de la profundidad. Claro, exacto. Los valores, la profundidad se mide positiva hacia abajo. Eso quiere decir. Ok. Y que tiene que medirse, esta fórmula es válida para cuando consideres que estás dentro del fluido. O sea, si vos estás fuera del fluido, la fórmula obviamente no se puede aplicar. ¿Está bien? Claro. O sea, entonces, en este caso, por ejemplo, como el cero está en la superficie, no existen alturas negativas en este caso, ¿cierto? O sea, podrá haber, si yo tuviera acá un tubito o algo, un tubito que sale por acá, ¿viste? Ahí sí podríamos hablar en todo caso, si este fuera el cero, cosa que en general no vamos a hacer, pero ponerle que este fuera el cero, ahí sí habría alturas negativas, porque el fluido llegaría por encima de la superficie del líquido que estoy considerando, ¿viste? Pero en general no existirían alturas negativas, salvo casos particulares, ¿no? Entonces, esos cuidados hay que tener, y esa fórmula entonces sí se aplica en cualquier punto que esté dentro del fluido a una cierta profundidad. ¿Está bien? Esa es una de las dos expresiones que conviene conocer, digamos, para resolver situaciones, que tengo para resolver situaciones. Acá hay una cosa interesante, la fórmula, a ver, de alguna manera tiene que ver con el hecho de que la gravedad, la fuerza gravitatoria o el peso, apunta siempre en dirección vertical, ¿no? Apunta en dirección vertical. Con lo cual, las fuerzas acá, todas estas fuerzas son fuerzas verticales. ¿Ven? Acá vemos claramente, todas las fuerzas que se están aplicando en este caso son verticales. Obviamente acá también hay fuerza, imagina, porque esto está en reposo, pero se cancelan todas entre ellas. O sea, ¿por qué digo que acá hay fuerza? Y bueno, porque
alrededor de este fluido hay otro pedazo de fluido, entonces acá hay fuerzas de contacto, ¿viste? Pero están todas equilibradas, estas están todas equilibradas acá, porque la única fuerza que es externa realmente al fluido sería el peso del fluido, ¿no? Y el peso del fluido es vertical. Entonces, esa sería como la razón por la cual la presión solo varía con la altura. ¿Está bien? Una consecuencia que tiene que la presión solo varía con la altura es que si yo tengo un líquido de esta forma, como se llama con vasos comunicados, donde el fluido empieza en la superficie, pero viene acá y tiras una línea y siempre está dentro del fluido y llegas a esta superficie acá o a esta otra superficie acá. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hay fluido en todos los caminos que yo estoy tirando. Por ejemplo, si vengo de acá hasta este punto, acá no hay ningún camino, entonces este fluido no está comunicado con este otro. ¿Está bien? O sea, a este sistema le llaman vasos comunicados o vasos comunicantes y este no está comunicado, entonces no es vaso comunicante con estos. ¿Está bien? Bueno, si yo tengo vasos comunicantes, como son parte de del mismo fluido, la superficie en todos los extremos de estos tubos tienen que estar a la misma altura. El fluido tiene que estar a la misma altura. ¿Sí? Eso básicamente es consecuencia de que la presión solo depende de la altura. ¿Está bien? Entonces, todas estas superficies, de acá, de acá y de acá, tienen que estar coincidentes en altura. ¿Sí? Porque en todas ellas la presión es la presión externa. Y en todas ellas el cero empieza... Bueno. Ahora, si yo tirase, por ejemplo, cuando lo empiezo a llenar, cuando esto lo empiezo a llenar, le tiro agua, empieza por acá, por ejemplo, por este agujero acá, empiezo a llenar, puede haber un momento en el cual esta altura sea un poquito mayor que esta y mayor que esta. Poner. Pero esa no es una condición hidrostática, o sea, es una condición dinámica. O sea, mientras yo esté llenando, lo que va pasando es que esto sube, baja un poquito, esto sube, baja un poquito, y se van acomodando, y luego de un cierto tiempo, en realidad, el sistema queda en equilibrio hidrostático. Y en ese caso voy a tener esta situación invariablemente. O sea, en cualquier caso voy a tener esta situación siempre. Todo, una cosita de Irma, y ya. Esto que está acá, disculpen, no, mi capacidad de dibujo no es muy buena. Esto tiene que estar abierto al medio externo. Por eso por acá pongo P externa. ¿Eh? O sea, estos vasos tienen que estar abiertos acá. Para que eso que yo digo sea cierto. Porque si acá no son la misma presión, ¿viste? Entonces no sería un sistema de vasos comunicantes. Y los tubos están cerrados es otra situación. ¿Sí? ¿Y en el medio también, profe, tienen que estar abiertos? ¿O ahí nomás? ¿Dónde está la palanca? ¿Esto? Tipo, no, ahí importa. Dale. Acá decimos, acá tiene que estar abierto sí o sí. ¿Por Ahí qué? sí. Porque acá hay fluido. Acá, abierto también poner. ¿Viste? Y acá también. Ok. A ver, ojo. Yo digo abierto. O sea, tienen que tener la misma presión. Estos puntos. Yo, por ejemplo, en lugar de la atmósfera, podría poner un peso acá, que me balancee, me genere acá que la presión total con el peso, aunque estuvo cerrado, acá hay un peso que es equivalente, que está ejerciendo una presión que es equivalente a la presión externa. ¿Viste? Siempre y cuando acá tenga la presión externa, no importa si es por el aire o por un peso que yo estoy colocando, que vaya a saber uno cuánto vale, pero lo coloco ahí y aunque esté cerrado, entonces, acá hay presión externa, por lo tanto estaría a la misma altura. ¿Está bien? Ahora, si yo cierro el tubo, acá, nada me asegura de que si no es la presión externa, si yo no defino las condiciones, esta va a ser igual. ¿eh? Ahí sí, puede haber diferencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta me estaban por hacer? Pero ya creo que entendí que lo que usted está queriendo decir ahí es que no importa el diámetro del lago, por ejemplo. En el ejemplo que puso usted del lago, lo que importa es la altura nada más a la que está el objeto. Sería eso. Claro, exacto. Eso quería decir. Y también que si Sí, perdón. Yo no entendí por qué en el lago no hay presión externa. O sea, porque al estar en un lago es como que directamente no se considera. Aguantame. No dije que no hay presión externa. Lo que dije es que en ese ejemplo íbamos a calcular el efecto del agua. ¿no? En este ejemplo acá. Sí, pues sí, en un lago sí hay presión externa, pero no le agregué para no complicar el ejemplo, ¿no? Pues si no tenemos que poner el ejemplo de... Sí,
si querés el ejemplo es como un paso intermedio para la deducción que viene de la presión en función de la altura. Después de la presión externa. Claro, entonces simplemente estamos considerando solamente el efecto del agua, pero sí obviamente está el efecto de la presión externa también, ¿no? Sí hay que considerarla en general, sí, cuando vos hagas un cálculo, obviamente sí y es importante, ¿no? Es importante. Si no, sí. Si no nos dicen nada sobre la presión externa, igual tendríamos que considerarla, aunque no nos digan nada en un ejercicio. A ver, la intuición, por ejemplo, si vos tenés un caso que te dice como un lago, como decía tu compañera, ella se sorprende, diría, bueno, sí, capaz tengo que incluirla, ¿no? O sea, a menos que el ejercicio te diga encontrar la fuerza que hace el lago sobre el buzo. No sé si me explico. Cuando te dice la fuerza que realiza el lago, o sea, el agua del lago sobre el buzo, no te está pidiendo el efecto externo, pero si te dice cuál es la presión total que siente el buzo a esa profundidad, entonces sí te está pidiendo que consideres también la atmosférica. Hay que considerar la presión externa cuando estamos hablando de la fuerza que ejerce lo que está arriba de nuestro buzo, claro, por ejemplo. Si vos querés saber qué siente el buzo realmente, el buzo siente las dos, siente el agua y el efecto de la presión externa, ¿no? Las dos cosas. Sí, pero... Esa sería la diferencia entre lo que pide el ejemplo y la situación que te puede pedir un problema. Epa. Bueno. Record. Bueno, entonces, digamos, en general, el problema que tienen los ejercicios de física, y bueno, yo creo que de química y cualquier ciencia dura, digamos, es la interpretación de los enunciados y, bueno, y que a veces hay que poner un poco también de como se dice, el dedo de uno, ¿no? O sea, epa, se me bajó la atención, no sé si se cortó la luz. Entonces, uno tiene que de alguna manera, cuando uno está resolviendo alguna situación, en algún momento tiene que hacer alguna interpretación o algún modelado de la situación y ver qué es importante considerar, ¿no? Obviamente, para ustedes que recién están empezando, los modelados son generalmente limitados, o sea, hay que limitar las suposiciones que se le tienen que pedir a ustedes que hagan, ¿no? Y cuando van adquiriendo experiencia se les pide un poquito más, quizá. Entonces, pero siempre hay que hacer alguna suposición o alguna interpretación respecto de la situación que se le plantea, ¿no? Entonces, en este caso pasa eso, ¿no? Así que a veces los enunciados no son transparentes en ese sentido directo que te dice hay que hacer este cálculo, sino que te plantea una situación y te dice cómo la resolves, poner. Y ahí uno tiene que interpretar un poco. Bueno, entonces esta expresión, como les digo, se usa mucho. Acá yo tenía algunos ejemplos. Bueno, el primero el de vaso comunicante y vasos que no están comunicados. Y acá tenemos una aplicación interesante. Acá estoy de vuelta a mi capacidad de dibujo. Igual era el año pasado esto que estábamos en plena pandemia y me tuve que poner a hacer dibujos que no tengo idea cómo se hacen dibujos. Pero acá tenemos, fíjense, este es el ejemplo de una especie de no sé cómo se llamaría, una levantadora hidráulica, no sé cómo se llamaría, que básicamente usa justamente este principio para poder levantar un peso muy grande usando una fuerza pequeña. ¿Cómo funciona eso? Digamos, acá tenemos un sistema donde tenemos un fluido, ¿cierto? Un fluido que tiene vasos comunicantes. Y entonces, acá a este lado, esto por eso le está mal dibujado, porque en realidad esta superficie, yo tengo que poder hundirla, ¿sí? ¿Viste? Entonces, en realidad los bordes, o bien esto es una palanca que tiene adentro como un pistoncito, o bien esto tendría que ser más fino como para poder entrar, ¿viste? Ahí adentro del fluido, ¿viste? Entonces la idea es que vos acá le ejerces una fuerza, de alguna manera esa fuerza presiona el fluido, y esta fuerza está equilibrada del otro lado con esta otra, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá pongo una fuerza, fíjense acá la flecha ya le indica, esta la pone en mi mano, ¿viste? Presiona ahí, o acciona una palanca. Y esta tiene una masa, como está equilibrada como una mg, ¿viste? Y de este lado pongo una masa más grande y básicamente me puedo salir con la mía siempre y cuando el área de acción de la masa grande
sea mucho más grande que el área de acción de la masa pequeña, ¿cierto? ¿Por qué es eso? Porque para que estas dos superficies estén en la misma altura, básicamente me tengo que arreglar para que las presiones sean las mismas, ¿no? Entonces, lo que digo es que las presiones deberían ser las mismas, entonces mg sobre el área 1, que es el área chiquita de acá, tendría que ser igual a mg sobre el área 2. Bajo esa condición, el fluido podría estar en equilibrio, y entonces yo podría sostener el peso m grande G usando un m pequeña G. Y lo único que tengo que hacer es considerar qué masa debería poner yo apoyada acá, por ejemplo, de acuerdo al valor de m, ¿no? Entonces, si yo agarro, por ejemplo, y el cociente de las áreas es del orden de 1 sobre 100, ¿viste? Es del orden de 1 sobre 100. Entonces, por ejemplo, para una masa de 1000 kilos, ¿viste? Para una masa de 1000 kilos, m, tendría que ser una fuerza de 10 kilos. ¿Sí? Y bueno, justamente, entonces encontré una... Entonces esto me permite, con fuerza que un ser humano, con una persona normal, digamos, puede hacer medianamente, me permite sostener un peso que es mucho más grande, como por ejemplo un auto. El auto, ponerle que tenga el orden de 1000 kilos, ¿no? De masa, ¿está bien? O bueno, un objeto pesado de todas maneras, ¿no? Entonces, esta sería como una posible aplicación, digamos, del efecto de la igualdad de presiones en los fluidos. Después tenemos este, que por ahí a ustedes les puede llegar a sonar en algún momento, que creo que lo usaban para medir en algún momento lo usaban como nosotros en nuestra época lo usamos como un termómetro en realidad. Básicamente lo que tienen acá es un tubo capilar que tiene mercurio, o sea, un líquido, que ponerle es un mercurio, ¿está bien? Pero de un lado ustedes tienen una presión P0, que puede ser la atmosférica, acá este tubo abierto, ponerle, y del otro lado, en lugar de que esté abierto, tienen acá un gas, ¿viste? Y este gas, en realidad que está como en este tanque acá, en este recipiente esférico o semiesférico, este recipiente tiene una cierta presión, el gas, ¿está bien? Una cierta presión que acá le llamaba PG. Bueno, entonces, ¿cuánto vale? Generalmente lo que interesa es cuánto vale la presión del gas, ¿viste? Que es algo que yo no puedo determinar a simple vista. Para medir entonces, yo básicamente puedo mirar lo que pasa con este fluido aquí, ¿sí? Entonces habíamos dicho que las presiones a una dada altura, todas las presiones tienen que ser iguales. O sea, yo tiro una línea horizontal y todos los puntos del fluido tienen que tener la misma presión. Entonces todos estos puntos de aquí le tiro la horizontal y todos deberían tener la misma presión, cualquiera. Pero particularmente la superficie que está lindante al volumen de gas, esta superficie aquí, tirando una horizontal, tendría que tener la misma presión que este punto de aquí. Que este punto de aquí. ¿Cierto? Bueno, la presión acá, en este punto que es la superficie, es básicamente la presión que ejerce el gas sobre el fluido. Es la que llamábamos antes la presión externa, pero ahora en realidad es la presión del gas. ¿Está bien? Entonces, en este punto tenés la presión del gas. Y aquí, en realidad, lo que vamos a mirar es lo que está encima. Lo que está encima es una cierta altura H de fluido y la presión externa. ¿Está bien? Entonces, el nivel del fluido está por acá y mi superficie del lado izquierdo está por acá. Y tenemos una altura H que yo debería medir. Entonces, como la presión tiene que ser la misma de los dos lados, básicamente lo que decimos es que PG, que es la presión en la superficie del fluido del lado izquierdo, tiene que ser la presión de este lado, ¿cierto? De este lado, en este punto, que tiene que ver con la profundidad, digamos, básicamente, a la que está este punto respecto de esta superficie, ¿cierto? Y esa profundidad sería H. Entonces tenemos ρ, G por H, más el efecto de la presión externa que estemos considerando, en este caso P0. ¿Está bien? Entonces, básicamente, lo que tenemos es un aparato que nos permite medir
la presión de un gas en determinadas condiciones, ¿cierto? ¿Qué quiere decir determinadas condiciones? Y bueno, este gas puede estar a una cierta, disculpe, a una cierta temperatura. Por ejemplo, este gas puede estar sumergido en agua en ebullición, ponele, o puede estar rodeado de bloques de hielo, ¿sí? Con una mezcla de hielo y agua. Entonces, la presión que va a ejercer el gas sobre esta columna va a ser diferente, ¿no? Va a ser muy diferente. Va a ser menor cuando menor sea la temperatura. Eso después lo vamos a ver quizá en la parte de termodinámica. Y bueno, uno de estos aparatos parecido a esto es lo que usan también para sacar la presión atmosférica. Pero eso, bueno, seguramente le va a explicar Liliana y Guillermo. Se usaba cuando se medía la presión atmosférica usando uno de estos termómetros. Ahora tenemos otro ejemplo. Lo que dice el ejemplo es lo siguiente, ¿no? Que el tubo, en lugar de estar abierto, ¿viste? En lugar de estar abierto, ahora está cerrado, de tal manera que en esta zona no hay presión, o sea, la presión P0 es 0, porque el tubo está cerrado. ¿Sí? Entonces, si ocurre eso, lo que vamos a tener es que la altura h a la que se va a poner el valor de h, al que se va a poner la diferencia de altura h, que le llamo h grande ahora, porque va a ser distinta, va a ser directamente relacionada con la presión P sub G. Entonces, vamos a tener esto, ¿no? Que el valor de h por ρ por g va a ser igual a P sub G. De donde puedo saber a qué altura tendría que colocarse el fluido, ¿no? Para equiparar la presión. Si es que puedo generar esta condición, ¿no? Si es que puedo generar esta condición de vuelta que esté en equilibrio. ¿Por qué digo eso? Podría pasar de que este líquido se meta dentro del bulbo, por ejemplo. O cuestiones de esas si esto no tiene la longitud adecuada. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, esos son dos ejemplitos, digamos. Seguramente después esperemos que la parte de la guía tengan otros más. Si no, ahí ya les muestro en el libro en el capítulo en el cual tiene que ver esto. Y ahí hay un montón de ejemplos resueltos también, ¿no? Que serían buenos que los vean. Otro de los temas interesantes que tiene la parte de hidrostática es lo que se llama el principio de Arquímedes. La idea del principio de Arquímedes en realidad es súper básica, o sea, súper sencilla. Lo que tenés que considerar es que tenés un fluido en equilibrio, ¿cierto? Entonces, ahora hacemos el mismo dibujito que hicimos previamente, pero ahora este volumen es arbitrario, no es chiquito, ¿viste? Es un volumen arbitrario. Y tiene fluido, básicamente. O sea, por ejemplo, si esto fuera agua, esto también es agua, digamos, ¿cierto? Es un volumen gigante, o sea, esta agua está encerrada, y es como que la división que hice yo es medio arbitraria, porque me agarré un volumen cualquiera de fluido y dije, bueno, me agarro este pedazo acá, paralelepípedo, y analizo las condiciones de equilibrio para ese sistema. Entonces lo que veo es lo que le comenté hoy, ¿no? Que ahora el fluido que está encerrado tiene una cierta masa, ¿cierto? Y tiene dos fuerzas ejercidas por el resto del fluido sobre él. Una la que aplasta y otra la fuerza de contacto, como le llamamos. ¿Está bien? Bueno, esto al estar en equilibrio, obviamente, mg tiene que ser igual a la diferencia entre estas dos fuerzas, ¿no? ¿Está bien? Acá está la condición de equilibrio. F2 menos F1 tiene que ser igual al peso del fluido. ¿Está bien? Esa es la condición de equilibrio. Ahora, lo que viene ahora es la parte interesante. A alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿qué pasa si yo en lugar de fluido acá, a este volumen, lo reemplazo por un material? ¿Viste? ¿Está bien? Entonces lo que pasaría, lo que asumimos, lo que yo les digo que pasaría y lo que uno asume si uno se pone a pensar, es que en realidad las acciones que están haciendo el resto del fluido sobre este volumen van a seguir siendo las mismas. ¿Está bien? O sea, F2 y F1 no tienen que ver con la masa que está adentro, de alguna manera. Entonces le pongo otra masa diferente, con otra densidad acá. ¿Sí? Entonces lo que voy a tener, en lugar de tener que F2 menos F1 es igual a mg,
voy a tener que esa diferencia de fuerza no es cancelada completamente. ¿Por qué? Porque si pongo otro material, no tiene la misma masa que el fluido que tenía ahí. ¿Está bien? Entonces, a esta fuerza que ejerce el fluido sobre ese volumen, ¿cierto? Le voy a llamar el empuje. Esta es la resultante entre estas dos, entre F2 y F1. ¿Está bien? Dado que el peso del fluido apunta hacia abajo, el empuje tendría que apuntar hacia arriba. ¿Está bien? ¿Sí? En el caso de que lo que coloqué tiene la misma masa, entonces tendría equilibrio. Básicamente tendría que el empuje sería igual a mg. ¿Sí? Como el empuje básicamente es la masa del fluido por g, lo que va a tener es que el empuje va a ser la densidad del fluido por el volumen, ¿cierto? Por el volumen imaginario por g, ¿cierto? Ahora, lo que dijimos es que ese volumen, en realidad lo estamos reemplazando por algún otro cuerpo. O sea, que corresponde a otro cuerpo. Por ejemplo, yo coloqué una esfera en el fluido, coloqué un corcho, coloqué tengo un pedazo de iceberg, qué sé yo. Lo meto adentro del fluido y entonces el volumen que estoy considerando, ¿cierto? De fluido es el volumen del cuerpo que coloqué. ¿Está bien? Entonces ahora tengo mi cuerpo, que tiene una masa de cuerpo, y como le dije, el empuje era la resultante de la fuerza que ejerce en el fluido sobre este volumen. Entonces sigue siendo el mismo. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces lo que voy a tener es básicamente que si yo coloco un cuerpo cualquiera, no voy a tener un balance de equilibrio. ¿Está bien? En general. Entonces, básicamente lo que voy a tener es que el empuje menos el peso del cuerpo que coloqué tiene que ser igual a la masa por la aceleración del cuerpo. ¿Sí? Bueno, entonces, listo, ahí estamos, digamos, si planteamos esto, resolvemos esto y todo, y eso está. Claro, pueden pasar dos cosas, ¿no? Puede pasar que el cuerpo sea muy, como se dice, muy denso o muy pesado, ¿cierto? Y entonces lo que va a pasar es que el peso del cuerpo supera el empuje y el cuerpo se hunde. ¿Sí? ¿Está bien? El cuerpo se va hacia abajo. Y en ese caso es el caso más sencillo, o sea, ustedes calculan la aceleración, pues la pueden calcular y van a ver que depende de las densidades, ¿no? De la diferencia entre las densidades. Ahora, ¿qué pasa en la condición inversa, ¿no? ¿Qué pasa si el cuerpo pesa menos que el empuje? Entonces lo que va a pasar es que el empuje de alguna manera le gana al peso del cuerpo y lo que hace el cuerpo es elevarse en el fluido, ¿cierto? Se eleva, flota, como se dice, y lo que va a pasar es que sale a la superficie y sale hasta que el volumen sumergido, o sea, el empuje, se iguale al peso del cuerpo que estoy considerando, ¿no? ¿Está bien? O sea, es como que tenés que disminuir el empuje y la única forma de disminuir el empuje es disminuir el volumen sumergido. ¿Sí? Entonces se sale una parte del cuerpo del líquido y una parte queda adentro y al disminuir entonces el volumen que está sumergido, disminuye el empuje. ¿Por qué es eso? Porque básicamente el empuje dijimos que era la densidad del líquido por el volumen que estábamos considerando. Ahí está el volumen. ¿Por qué? Entonces, a menor volumen sumergido, menor empuje. ¿Sí? Entonces... Profe. Sí. ¿Cómo dijo esa última parte que no entendí muy bien? Que el cuerpo se eleva hasta que queda en equilibrio. ¿Qué cosa dijo? No lo escuché bien. Claro, o sea, acá no te puedo mostrar, pero básicamente vos metés un corcho adentro del líquido, o sea, lo tenés que empujar, ¿no? Sí. Al corcho con el dedo. El corcho queda sumergido. Ahora, si vuelvo a largar el corcho, lo que va a pasar es que el corcho sale afuera del agua, ¿no? Sí. Bueno, el corcho no sale totalmente, ¿viste? Sino que saca un pedacito de corcho, queda afuera, y un pedacito queda hundido. ¿No es cierto? Sí, sí. Pedacito de corcho. Bueno, ¿por qué ocurre eso? Digamos, básicamente porque el corcho es muy liviano. O sea, ¿qué quiere decir eso? Tiene menor densidad que el agua. Entonces, el peso del corcho, cuando está sumergido, el peso del corcho es menor que el empuje del corcho totalmente sumergido. El empuje del corcho totalmente sumergido sería la densidad del agua, ponele, por el volumen del corcho, por G. ¿Está bien? Ahora,
Cuando el corcho sale, si la mitad del volumen del corcho se va para afuera, ponele, entonces el volumen sumergido ahora es la mitad del volumen inicial, ¿viste? La mitad del volumen del corcho. Entonces el empuje se va a la mitad. Y entonces el empuje es más pequeño. Entonces cuando el empuje va disminuyendo, se va disminuyendo hasta que su valor sea igual al peso del corcho. Ah, claro, para que esté en equilibrio, claro, sí, sí. Para que puedan estar en equilibrio. Por eso que el corcho no se puede hundir en el agua, digamos, porque es menos denso que el agua, y para poder estar en equilibrio necesita que no se sumerja todo su volumen, básicamente. Eso pasa con el corcho, pero también pasa con cualquier material que sea menos denso que el agua. ¿Está bien? También puede ser un material. Te puedes armar una bola hueca también, ¿viste? La bola hueca en realidad no es maciza, por lo tanto, esta fórmula, el volumen sumergido siempre es más grande que el volumen al que asocias tu densidad, ¿no? O sea, por ejemplo, si vos tenés una bola de acero que tiene un ancho muy finito, pero adentro tiene aire, en realidad no podés hablar de la densidad del acero para comparar con la densidad del líquido, ¿viste? En ese caso se compara más que nada el peso del acero completo con el empuje provocado por el volumen desalojado, como se dice, ¿no? El volumen sumergido, básicamente. ¿Está bien? Y lo que van a ver es que, por ejemplo, si vos haces un volumen de acero suficientemente grande, el volumen, esa bola de acero flotaría. ¿Sí? Por estar hueca, ¿no? ¿Sí? Entonces esa más o menos es la idea. Entonces puede pasar dos cosas. Puede pasar de que metiste un cuerpo que es muy pesado con respecto al empuje y entonces se hunde, o puede pasar que el cuerpo flote cuando tiene menor densidad generalmente que el agua, si es que es macizo, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá ya estamos asumiendo que es macizo, definitivamente. Entonces, la masa del cuerpo la asumimos como que es la densidad del cuerpo por el volumen. ¿Viste? Y acá también asumimos que el empuje es la densidad del líquido por el volumen, por G. En este caso estamos asumiendo que el cuerpo está totalmente sumergido, ¿cierto? Y entonces por eso pusimos volumen en todos lados, ¿no? Pero si no está totalmente sumergido, en la parte del empuje tendríamos que poner volumen sumergido, ¿está bien? Y si esto es hueco, acá no podríamos poner tampoco, tendríamos que poner el volumen del cuerpo, pero el volumen que realmente ocupa, por ejemplo, en el caso de un metal, una esfera metal hueca, el volumen que realmente está donde hay más, ¿no? En la parte hueca no contaría. Entonces hay que tener, esta fórmula es para una condición particular. Pero bueno, si se cumple entonces de que está totalmente sumergido y de que el cuerpo es macizo, la aceleración que sufre el cuerpo sumergido tiene que ver con una fracción de G que está asociado a la diferencia de las densidades, ¿no? Entonces los cuerpos poco densos, o sea, más densos, si la densidad del cuerpo es menor que la del líquido, entonces el cuerpo flota, y si la densidad del cuerpo es mayor que la del líquido, entonces el cuerpo se hunde. Acá saldría esa conclusión, pero es lo que le digo, esta conclusión es válida para cuerpos en general macizos, ¿cierto? Totalmente sumergidos. Entonces, para calcular el empuje, en realidad entonces, básicamente, necesitamos conocer cuál es la porción del volumen sumergido del cuerpo, ¿cierto? Porción de volumen sumergido del cuerpo. Esta porción puede ser el cuerpo completo, o sea, puede ser el volumen total, o puede ser un porcentaje del volumen del cuerpo, ¿no? Hay que entender eso, digamos. O sea, para el cuerpo que flota, por ejemplo, generalmente no está todo sumergido, entonces hay un porcentaje, por ejemplo, la mitad, un cuarto, o sea, un porcentaje del cuerpo está sumergido y la otra parte está fuera del líquido. Después necesitas la densidad del líquido y con eso ya puedes conocer el empuje usando la expresión de la densidad del líquido, volumen sumergido, por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Ese entonces sería una de las. Bueno, acá hay otro ejemplo que es la bolita que se mueve en un fluido viscoso.
En este caso les muestro nomás por completitud. Había una experiencia antes que hacíamos, no sé si la seguimos haciendo, creo que no, donde lo que hacíamos era tirar una bolita en un fluido viscoso. ¿Está bien? Una bolita metálica, la tirábamos en aceite, por ejemplo, y entonces se caía sobre el fluido y resulta que por el rozamiento, en algún momento la bolita se mueve con velocidad uniforme. En lugar de estar acelerada, se mueve con velocidad uniforme. Acá se muestran las fuerzas que estarían actuando. Por ejemplo, tener la fuerza de roce, porque la bolita esta está cayendo, ¿viste? Tener el empuje del líquido que va hacia arriba, el peso de la bolita y la fuerza de roce que va contraria a la dirección de movimiento, que es en caída. Entonces acá tener balance de fuerza, tendría que tener el empuje que tira hacia arriba, la fuerza de roce también, y menos mg, menos la masa del cuerpo por g, eso me daría masa por aceleración, ¿está bien? Y de acá podemos ver cómo sería la aceleración, digamos, de la bolita cuando cae. ¿Está bien? Esa sería, digamos, la ecuación de movimiento. En general, como les decía, lo que ocurre es que se produce una cancelación en algún momento, porque la fuerza de roce es más grande cuando más veloz se mueve la bolita. Entonces llega un momento que si se mueve muy, muy rápido, la fuerza de roce como que cancela al peso, o sea, y estas dos en realidad cancelan al peso, y ahí la aceleración se anula. Y entonces el sistema se mueve como si fuera en un movimiento uniforme. Profe, ahí no está. Sí. Ahí Sí. no es igual a cero porque la bolita está en movimiento, no está en reposo, digamos. Claro, o sea, vos pensás lo siguiente, pensás un vaso lleno de agua y tirás una bolita de acero dentro del agua. Entonces, sí o sí la bolita se hunde, digamos, ¿no? Claro, sí. Entonces, se hunde entonces esto está representando de alguna manera las situaciones donde la bolita la alargaste en el fluido, ponele, y la bolita se empieza a caer, básicamente. ¿Por qué? Porque es medio pesada, o sea, esta masa es muy grande, y el empuje no va a ser capaz de cancelarla, ¿viste? Entonces eso va a pasar. Y si tenés un sistema que tiene mucha, como se dice, muy viscoso, como el aceite, algunos aceites, entonces hay un rozamiento muy importante y aparece esta fuerza de roce, que es más grande cuando más rápido se mueve. Y entonces eso hace que hay un balance ahí, que en algún momento la velocidad es tan grande que la fuerza de roce de alguna manera cancela cancela el peso y el empuje, y entonces la aceleración se va a hacer. Eso es lo que ocurre generalmente con esto, ¿no? Obviamente, si vos tenés una bolita metálica, pasa esto. Si vos tenés como dice acá, una bolita de madera o de telgopor, obviamente no ocurre eso. O sea, la bolita se va para arriba, en realidad. Y entonces el rozamiento se va para abajo. ¿Está bien? Eso pasa en ese caso. Después hay uno que me llamó la atención, un ejemplito, que tenemos un fluido, ¿ves? Y tenés una cuerda y un cuerpito, así, pesado, por ejemplo, en metal, pero está atado por una cuerda, ¿ven? Entonces acá tenemos condición de reposo. Entonces acá una pregunta, por ejemplo, podría saber, conociendo la masa del cuerpo y la densidad del fluido, ¿cuánto valdría la tensión? ¿Viste? ¿Cuánto vale la tensión sobre la cuerda? Esa podría ser una pregunta. De vuelta, entonces acá es un problema mezclando un poco estática con la parte hidrostática, conociendo que el empuje, cómo se calcula, ¿no? O sea, en este caso obviamente no hay tanto problema porque el cuerpo está totalmente sumergido, entonces no es fácil calcular el empuje teniendo el volumen del cuerpo y la densidad del líquido. Profe, ahí sería igual a 0, no a m por la aceleración, ¿verdad? Claro, exacto. Acá tenés que asumir, exacto, por ejemplo, esto valdría si vos tenés una cuerda, pero esta bola, esta esfera, es una esfera metálica, por ejemplo, ¿viste? Entonces la esfera metálica se hunde en el líquido y tira de la cuerda, básicamente. Y supone que no se corta la cuerda, entonces esto queda en reposo, como decís vos, y tenemos que asumir que entonces la suma de la fuerza tiene que ser igual a 0, como está acá, ¿no? ¿Viste? Entonces ahí mirás todas y bueno, sí, la tensión y el empuje van para arriba, positivo la ponés, y el peso para abajo, negativo. Y ahí tenés una forma de calcular cuál sería la tensión, ponele, siempre y cuando conozcas el volumen del cuerpo, ¿viste? Y conozcas la densidad del líquido en el cual sumergiste el cuerpo, ¿viste?
Esto sería más o menos ahí, ¿no? Esto está al revés, disculpen. Acá tendría que ser, porque fíjense, si yo paso acá para este lado, la masa del cuerpo me queda positiva. Entonces, en realidad el que va positivo me parece que es, acá va a ser densidad del cuerpo menos densidad del líquido. Digo, para cuando hagan la cuenta, esta diferencia va al revés. Es densidad del cuerpo menos densidad del líquido. Bueno, y aquí, por ejemplo, hay uno, yo me acuerdo que había tomado en la profe un parcial, había una especie de globo, o sea, una especie de boya, no sé qué, sostenía de la parte inferior del piso del agua, ¿no? Con una cadena, así, como esta. Hay una cadena y esto es como una boya abajo del agua. Y en realidad esta boya es liviana, o sea, es menos densa que el líquido. Tiene menor densidad que el líquido. En ese caso, fíjense, bueno, el empuje va para arriba otra vez y el peso va para abajo, pero la tensión es la que va hacia abajo. O sea, ¿por qué? Porque la cuerda básicamente tira hacia abajo al cuerpo y el empuje lo tira hacia arriba. ¿Está bien? Entonces, la fuerza que produciría el movimiento sería el empuje. Y la que la frena sería la cuerda. Y el peso también está, pero en realidad el peso trata de ayudar a la tensión, ¿no? Bueno, en ese caso, en realidad, yo hice copy-paste, obviamente, de la fórmula anterior, pero le di vuelta al signo y también está al revés. O sea, en este caso tendría que dar densidad del líquido menos densidad del cuerpo, por G por B. Daría pero es una situación estática también. Sí, perdona. ¿Cómo podría ser el empuje hacia arriba? O sea... ¿Cómo? Pero el empuje siempre va hacia arriba. Fíjate sí, acá. sí. ¿Está bien? Sí. ¿Por qué va hacia arriba el empuje? Porque dijimos que si no, que el empuje lo que hace el empuje es equilibrar vamos otra vez al principio y te muestro el dibujito nomás. Y con eso, esto, ¿no? O sea, vos tenés el pedazo de fluido, acá tengo un cuerpo, pero si yo tuviera acá tengo el fluido, entonces el fluido tiene un peso, ¿viste? Entonces, para que el fluido esté en equilibrio, tiene que haber una fuerza que equilibre el peso. Por lo tanto, sí o sí tiene que ir para arriba. Sí, entendí. Sí. ¿Está bien? Sí, pero acá de vuelta sería como una especie de la normal que antes hablábamos. Sí, pero son Pero dos. Claro, son dos fuerzas. Una de arriba y la otra abajo, ¿eh? Tenés dos fuerzas ahí. Una que aplasta y la otra que tira como si vos, tipo una normal. Claro, no. Sí. Sí. Claro. Digamos, si vos lo mirás haciendo el fluido, sería como fuerza de contacto, porque abajo, acá no tenés un piso, sino que tenés más fluido. Acá tenés fluido, ¿eh? Y arriba también. Entonces sería como especie de fuerza de contacto. Pero también sí, una normal, podría ser también. Serían como dos fuerzas de contacto, ¿viste? ¿Entendés? Sí, profe. Que lo que hacen es se suman vectorialmente y el resultado tiene que cancelar el peso del fluido que está dentro de este volumen imaginario. Porque está en reposo, ¿viste? Entonces esa abstracción, digamos, de usar ese volumen imaginario, considerar el peso que tiene ese volumen y quién equilibra ese peso, ¿no? Para que no se hunda, básicamente. Entonces ahí aparece el concepto de empuje. Bueno, entonces el empuje siempre hacia arriba. Y acá también lo mismo. Y en el otro caso igual. ¿Está bien? Entonces, bueno, y acá el ejemplo de un cuerpo liviano que flota sumergido parcialmente. Esto es lo que yo le decía, de que en el caso de que el cuerpo sea liviano, yo lo dejo que simplemente suba, o sea, yo lo sumerjo, ponerle como al corcho, le meto el dedo hacia abajo, el corcho está totalmente sumergido, lo largo al corcho, y lo que hace el corcho es flota, se va hacia arriba, y sube, hasta que llega al equilibrio. Y la condición de equilibrio es tal de que el peso del cuerpo, que es esta W, tiene que igualar al empuje. Y el empuje, lo que está asociado, como dijimos, a la densidad del líquido y al volumen sumergido. Entonces, lo que hace el sistema, hace la naturaleza, si quieren, o sea, es disminuir el volumen sumergido hasta que se pueda producir la igualdad entre estas dos fuerzas. Es decir, el empuje tendría que ser igual al peso del cuerpo
y entonces de ahí puedo obtener cuánto volumen tendría que estar sumergido en realidad, ¿no? O sea, la densidad del líquido por el volumen sumergido por G tiene que ser igual a la densidad del cuerpo por su volumen total, ¿cierto? Porque ese es el peso del cuerpo, por G, ¿cierto? Acá asumimos de vuelta que el cuerpo es macizo. Entonces, esto nos dice que básicamente el cociente entre el volumen sumergido y el volumen del cuerpo tiene que ser igual al cociente entre la densidad del cuerpo y la densidad del líquido. Esa es una... Directamente, entonces, conociendo las densidades, yo ya sé qué fracción está sumergida del volumen. Entonces, si yo sé la densidad del corcho y la densidad del agua, por ejemplo, yo ya sé a qué fracción queda sumergido un corcho. Este cociente está muy interesante porque básicamente me dice que si las densidades, ¿no es cierto?, son muy parecidas, ¿viste? Si la densidad del cuerpo es muy parecida a la del líquido, este cociente es muy parecido a 1. ¿Viste? Y si el cociente es muy parecido a 1, quiere decir que la mayoría del volumen sumergido, perdón, que la mayoría del volumen B está sumergido. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, eso es lo que pasa en un iceberg. Un iceberg es hielo, básicamente, y el hielo tiene una densidad muy parecida a la del agua salada. No es igual, ¿viste? Es levemente menor. Entonces, esto es levemente menor que 1, pero cercano a 1. Entonces, eso quiere decir que la fracción sumergida de un iceberg es casi todo el iceberg, ¿no? Eso, por eso la frase, la punta del iceberg. Bueno, perfecto. Creo que ahí termina las notas que yo le quería dar. Yo les recomiendo ahora, obviamente, como siempre, que lean el libro. Entonces les voy a mostrar qué parte del libro corresponde a lo que estábamos viendo hoy. Seguramente que está mejor explicado ahí. El libro tiene, en el libro tenemos sólidos y fluidos, o sea, un capítulo 9, ¿está bien? El capítulo 9 tiene sólido y fluido. Está bueno ahí, le pegan la lectura introductoria. Acá ves sólido, fluido, todo lo que es. Ahí tienen la definición de densidad y presión. ¿Está bien? Todo así parecido a lo que yo le conté, más o menos. Tienen ejemplos. Acá está la cama de clavo, para que, ¿por qué la cama de clavo no te clava la espalda? Bueno. Y después empieza con sólido. Entonces, el ítem 9.3, no, por supuesto. El ítem 9.3 no. Todo lo que está asociado a sólidos no, entonces. 9.3 no. Todo elasticidad, por ejemplo, todo eso no. ¿Está bien? Y el 9.4 sí, ¿ven? El ítem 9.4 sí le recomiendo. Ese sí mírenlo porque ese es lo que estábamos viendo recién. Es variación de la presión con la profundidad. Ese sí, fíjense acá tienen un ejemplo muy bonito que yo no le di, que es presión debido a capas diferentes de fluido en un solo, ¿ven? Con la profundidad, pero cuando tienes dos fluidos. Esto puede ser por ahí algún problemita que le aparezca por ahí. Así que mírenlo. Acá está la fórmula. Él usa H en lugar de I. Bueno, H e I. Cambia un poquito la nomenclatura. Acá está lo del auto, ¿ven? Que es un ejemplo que sí se... Acá está bien el dibujo, si lo ven. Miren ahí porque no es como el mío, está horrible. Bueno, otro ejemplo. Acá está el ejemplo de medición de presión, ¿ven? Del termómetro, con el termómetro de gas, un manómetro de gas. Bueno, medición de presión sanguínea, que por ahí a usted le interesa. Creo que este ejemplo lo tendría que poner el año que viene. Y ahí estamos, ¿no? Y después principio de Arquímedes, que es lo que le acabo de dar. Principio de Arquímedes. Y ejemplos. Y ya, hasta ahí, hasta el 9.6 inclusive. El 9.7, fluido de movimiento, no vamos, eso es hidrodinámica, ¿está bien? Entonces, hasta la 9.6 inclusive, ahí pueden leer. Y eso sería lo que corresponde, digamos, a esta clase. ¿Está bien? Muy bien. Bien. Ok. ¿Alguna pregunta?
Ahí escribieron en el chat. Ah, buen día. ¿No tienen ni una pregunta? Si no, de último, obviamente recuerden que la clase que viene, podemos hacer así, ustedes si quieren me escriben las consultas, y la clase que viene empezamos con las consultas, ¿no? Como hicimos con Morales. Ya si tienen alguna pregunta o algún ejemplo que quieran ver, y ustedes me avisan, y yo les cuento, inclusive si es algo del libro, si me avísenme con un día de anticipación, y yo lo miro el ejemplo, y les cuento el ejemplo. ¿Está bien? Y si quieren otro día de consulta, me avisan también. Recuerden que esta semana probablemente haya, el 10, haya un cuestionario, si no me equivoco, de la parte práctica. ¿Está bien? Alba le va a estar seguramente mandando la información durante la semana, antes del viernes, obviamente. ¿Sí? Sobre todo qué cosas van a entrar y qué cosas no y todo eso. Así que bueno. Bueno. Si no hay más preguntas, entonces nos veremos la semana que viene.